Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. Corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar siendo las 20:02 aquí en esta hora Capicúa. La Máquina de Pensar en una semana dedicada a muchas cosas, lo hemos dicho. El lunes estuvimos hablando de el Palacio Salvo, estuvimos hablando de el papá de Gardel, del último documental sobre Carlos Gardel, sobre el padre Coronel Escayola y obviamente de la teoría del nacimiento de Gardel uruguayo en Tacuarembó. Es una historia fabulosa y es impresionante si es real, si se comprueba que es real. Obviamente hay una gran tesis en torno a esto, pero digo, si se hace el estudio de ADN y se comprueba esto, la biografía de Gardel va a cambiar radicalmente y se va a convertir en una especie de 100 años de soledad, más o menos. Ayer estuvimos conversando con la escritora Ana Greenbaum sobre un escritor acabado, libros de cuentos con historias que, bueno, muy, digamos, opinantes, si se quiere, porque critica mucho a la República de H, que obviamente es su forma de llamarle al Uruguay. Y luego con Martín Bentancur estuvimos hablando de una novela extraordinaria, la recuperó en su columna de rescate, se llama la novela Sama, y de un escritor, Antonio Di Benedetto, argentino, fallecido en 1986, y que vale la pena leerla, es bastante fácil de acceder a ella. Es una especie de Kafka en el Paraguay, pero en el Paraguay de la colonia española, en el siglo XVIII. O sea que es algo kafkiano y tiene que ver con alguien que está esperando un ascenso desde la colonia española, obviamente un hidalgo que está en Asunción. Es una novela estremecedora. Y hoy vamos a hacer un cambio así de eje bastante grande, diría yo, para lo que es La Máquina de Pensar. Vamos a hablar de música, pero vamos a hablar también de literatura, vamos a hablar también de cine, todo lo que puede generar un proyecto, que es un proyecto muy extraño y que a nosotros nos llegó a través de un amigo, Rubén Arribas, un amigo español, que está casado con una uruguaya y que tenemos bastante en común con Néstor. Nos habló Rubén Arribas de Néstor Mir. ¿Cómo andás, Néstor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Néstor Mir, ¿cómo andás? Valenciano el hombre, sos valenciano, ¿no? Sí, soy valenciano, de aquí, sí. ¿Qué quiere decir? ¿No sos de la ciudad de Valencia o qué? Sí, soy de la ciudad de Valencia. Ajá, sí. ajá. Pero no sé si mi nombre es valenciano, no sé si exactamente. Bueno, Mir es un apellido catalán, ¿no? Eso sí, Uh-huh. sí. Uh-huh. Sí. ¿Sabes que tuve unos años viviendo en Valencia cuando era chico? Sí, cerca de la avenida del Puerto, y cursé ahí bachillerato incluso. Pero Néstor Mir es un hombre nacido en el año 72, alguien que ha hecho artes escénicas, se ha dedicado mucho a la música. Te preguntaba por vía interna si te presentaba como un escritor y me decías, bueno, medio músico, medio escritor. ¿Cómo es eso? Bueno, yo siempre me he dedicado sobre todo a la música. Uh-huh. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte pues empecé a sentir el gusanillo de escribir, ¿no? Por eso conocí a Rubén. De hecho, fue el que de alguna manera me dio mis primeros talleres de escritura hace ya 6 o 7 años. ¿Ah, sí? En Valencia, pero él vive en Madrid, ¿no? No, él estaba en esos momentos en Argentina, era por vía internet, eran talleres virtuales. Uh-huh. Y entonces, desde ese momento, que dice que empecé como a tomarme más en serio el tema de la escritura y he ido como buscando un poco mi camino por esos terrenos nuevos de la literatura. Sí, vos planteás algo que yo lo he oído en otros escritores también, que intentan un taller, intentan distintos tipos de talleres, y en tu caso, cuando hiciste un taller de dramaturgia, ahí es como que fue medio revelación. Eso es que aquí en Valencia tenemos la suerte de tener como dramaturgos muy buenos, y en especial yo empecé a cursar un taller con Paco Zarzoso, que precisamente ahora ha estrenado algunas obras en Argentina y tal, y con él estuve como estudiando la creación de personajes, ¿no?
y fue como muy revelador trabajar con él y empezar de hecho fue con él con el que empecé a escribir un poco de teatro también, y bueno, y que también he ido orientándome cada vez más hacia eso también. Bueno, Néstor Mir, cuando estaba más zambullido, porque escribiste hasta una novela corta que está disponible en el blog. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, ya está linkeado, ya estaba hecho el enlace. Ha escrito una novela, Tras las pistas de los suicidas. Cuando me mencionaron esto de los suicidas, un grupo de una banda de música uruguaya o argentina, casi desconocida, Rubén me llamó mucho la atención y de inmediato me dijo, mira, hay un valenciano que se obsesionó con buscar esta banda, buscar a este bajista, o no sé, este músico, y vino hasta Uruguay, vino hasta Argentina, y yo inmediatamente se me representó, te lo decía también por correo interno, la película Searching for Sugar Man, buscando la de Sixto Rodríguez. Sí, que acaba de fallecer hoy, se ha suicidado, vamos. ¿Sixto Rodríguez? No, el realizador. El realizador de Sugar Man se suicidó el martes, creo, sí. Mirá, no sabía. Sí. Impresionante. Bueno, a mí me hizo recordar esa película y era Tu búsqueda de los suicidas, y bueno, el director de esa película se ha suicidado. Déjame, Néstor, un breve momento solo para explicarle a nuestros amigos que nos están escuchando. No todos vieron Searching for Sugar Man. Es una documental que llama muchísimo la atención porque es de alguien que escucha un disco de un tal Rodríguez y que se engancha con esa música, pero en Estados Unidos nadie lo conoce. Fue editado en 1970, 72 y nadie sabe nada, él desapareció de la escena. Entonces había una serie de leyendas, entre otras que se había suicidado en el escenario, se había prendido fuego, no sé qué, hasta que este hombre, este documentalista, sale de Estados Unidos y viaja a Sudáfrica, no sé cómo llega a Sudáfrica, y ahí descubre que en Sudáfrica había sido un exitazo, era un oldie, se vendían casi por billones los discos, y entonces lo que hace es, se da cuenta que el disco funciona, esa música funciona, y que Sixto Rodríguez, este hombre que era casi como Bob Dylan, está vivo. Entonces va y lo rescata 30 años después, aparece de la nada Sixto Rodríguez, que bueno, empezó a grabar el disco y bueno, y a dar vueltas por Barcelona, por ejemplo, le vi una gira en Barcelona. Sí, en fin, Sound estuvo tocando y todo, sí. Y aparte que creo que no estuvo muy bien, por lo que aparte yo vi el recital de Barcelona, estuvo más o menos, pero era una aureola de alguien que había estado, digamos, a punto de entrar en la fama, que la vida lo llevó a ser un obrero de la construcción durante 30 años, y después cuando la fama lo encuentra, el tío dice, bueno, no pasa nada, yo vuelvo, no hay problema, ¿no? Imperturbable. Es una historia extraordinaria, se llama Searching for Sugar Man, porque el tema más importante de Sixto Rodríguez es Sugar Man. Y ahora, Néstor, te pregunto yo, a vos, exactamente a vos, como músico valenciano, habías editado 2 discos, ¿qué fue lo que te ocurrió con Los Suicidas? Bueno, pues Los Suicidas, dice la leyenda que bueno, tras una noche con una chica uruguaya, ella se dejó una cassette en mi casa y ponía solamente Los Suicidas en la cassette, ¿no? Y entonces la enseñé a mis amigos y como que quedamos impactados con lo que había ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera empezamos a indagar con la gente que conocíamos de Valencia, que tenía alguna relación con Uruguay o con Argentina, y empezamos a tirar del hilo, ¿no? Es decir, y eso nos llevó pues de un lado a otro, ¿no? Es decir, mucha gente empezó a hablarnos de Montevideo, de la escena local de Montevideo. Te estoy hablando del 2007. Una pregunta, esa cassette era todo, tenía grabado todo un disco, o sea, no era una sola canción, eran varias. Eran varias canciones, sí. Eran varias canciones y bueno, a partir de ahí como que empezamos a interesarnos en encontrar ese grupo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues iniciamos un viaje pues hacia vuestro país y de Montevideo a Buenos Aires y de Buenos Aires a Montevideo, preguntando por a la gente que en aquel momento formaba parte de la escena. Y con la idea de, mientras estaban buscando eso, de hacer un documental sobre eso. Exactamente, y ver un poco, construir la historia de Los Suicidas, de esa banda mítica
que se suponía que poco a poco íbamos descubriendo que había tenido mucho peso en la escena uruguaya, que se suponía que algunos componentes eran uruguayos, alguno a lo mejor también era argentino, íbamos preguntando a la gente y nos iban contando cosas, ¿no? Y bueno, que eran ese fue el camino. Proto-punk, eran antes. Sí, era un poco... Pues, un poco antes de los punk. Sí, exacto, era un poco como el inicio de todo, ¿no? Aunque ahora está volviendo todo ese garaje proto-punk que está aquí muy de moda en Valencia y que está otra vez en boga, ¿sabes? Que todo vuelve. Todo vuelve. Sí. Y bueno, y esa fue la idea, ¿no? Es decir, perseguir a estos tíos y ver qué nos contaba la gente sobre ellos. Hay que decir que es una banda, Los Suicidas, del principio de los 70 también, ¿no? Digo, porque no le suena a nadie, ¿no? Yo he hablado, incluso me pasó hace poco y fui a un viaje aquí al norte de Uruguay y para hacer un homenaje, bueno, estas cosas ocurren, ¿no? A un poeta, y uno de los que estaba en el homenaje era Macunaíma. Entonces le hablé de este caso y me dice, a mí me preguntaron algo de Los Suicidas. Sí, le preguntamos. De hecho, lo que pasa es que cuando llegamos allí teníamos como que hacer bastantes entrevistas y se volvió todo un poco loco. Pero si no tengo mal entendido, creo que Gabriel Peveroni, que es un crítico musical de Montevideo, él lo introdujo en la enciclopedia de rock uruguayo. Fue las últimas noticias que me comentó. Ah, mirá, no sabía. Yo sé que Gabriel Peveroni, bueno, él es crítico musical, es dramaturgo también, es también. productor de televisivo, también trabaja en la televisión como productor. Sé que escribió un artículo sobre los suicidas en Página 12, nada menos, ¿no? En Buenos Aires. Sí, también. Es que te menciona a vos y bueno, y también dice que quiere él, digo, que estás escribiendo vos una novela o una documental sobre esta búsqueda, y él también capaz que haría algo. Sí, es que, ya te digo, es que ahí nosotros, por ejemplo, la búsqueda nos llevó a conocer a muchísima gente, como te digo, a los terapeutas, a la hermana menor, a Astro Boy, en aquella época gente de la música, claro. pero también nos llevó a conocer lo que dices, ¿no? Es decir, gente que era críticos musicales y cuando a René Pietrafesa también, que la conocimos, y que nos contó alguna historia sobre Ulises Luna. Y bueno, y la historia que nos pasó es que cuando nos fuimos de Buenos Aires y de Montevideo sin haber encontrado nada, al año siguiente recibimos como otro mensaje que nos hizo irnos a Estados Unidos a buscarlo, con lo cual parece ser que Ulises Luna se fue primero a Irlanda cuando tuvo que huir de Uruguay, y después de Irlanda se fue a Boston. Y bueno, y el año siguiente, en el 2008, estuvimos buscando a Ulises Luna por todo Estados Unidos, más o menos. Con lo cual, tras La pista de los suicidas tiene una continuación literaria que se llama La conquista del oeste, que es el siguiente libro que he escrito, que también tiene una relación con lo que estamos hablando. Claro. Una pregunta. ¿Fuiste a Estados Unidos? ¿Estuviste yendo por Boston? Porque, digo, aparentemente los suicidas habían grabado un disco aquí. Sí, eso es. En Sondor. En Sondor, sí. En la la disquera Sondor. Sí. Y bueno, pues era siguiendo un poco su rastro, fuimos allí y después, lo que pasa es que René Pietrafesa nos contó que había conocido a Ulises Luna, y Ulises Luna pues de alguna manera emigró a lo que te digo, a Irlanda, y de Irlanda pues ya se fue a Boston. ¿Y qué te contaban de Ulises Luna? ¿Cómo era? ¿Qué temperamento? ¿Qué? Pues Ulises Luna parecía una persona como que siempre se quería mantener, ¿sabes? Como la típica persona que como que era el centro de la banda, pero al mismo tiempo quería mantenerse un poco en la sombra, ¿no? Y de hecho, pues todo el recorrido que hicimos detrás a lo largo de Estados Unidos era un poco así, ¿no? Que como que había estado siempre alrededor de gente casi famosa, pero que él mismo nunca había querido mostrarse mucho más cerca de la fama, ¿no? Como que estaba en la penumbra. Sí, nos parecía que será Ulises Luna, ¿no? Una persona que a lo mejor pudiendo estar mucho más expuesto al público, siempre estaba como huyendo de la
sabes, de la presencia en los medios y que siempre andaba como... Sí, sí. No autopromocionando, digamos, huyendo de la promoción, si se quiere. Sí, trabajando siempre un poco en la sombra, ¿sabes? Haciendo sus cosas un poco porque sí, más que para venderlo todo. Ajá, enseguida. O sea, como que produciendo, pero no promocionando o no ventilándolo luego, ¿no? Sino dedicándose a la música más directamente. Sí, o sea, un estilo de vida que ya no existe, ¿no? Porque ahora ya como que todo se tiene que airear y todo se tiene que vender y todo. Claro, o sea, sí. Y todo es una especie, como decimos acá, llame ya, ¿no? Tiene que ser todo llame ya, como se venden en los de venta inmediata e instantánea, ¿no? El que piensa pierde. Pues sí, es verdad. Néstor, un poco para ir, te voy a pedir que ir a la pausa, pero antes de la pausa vamos a escuchar un tema no de Ulises Luna, no de Los Suicidas, sí de Néstor Mir y la disolución doméstica. El tema se llama Viejo Marilyn. El buzón en el rellano, lleno de cartas del banco. Entras en tu casa vacía y enciendes el televisor. Has vuelto a verte con tu amante. Calientas comida precocinada en un microondas digital. Lavas la vajilla a mano mientras por el patio ves la vida avanzar. Te sientas en el sofá y sin darte cuenta te quedas dormido. Te despiertas cuando ya es de noche y esperas a que te llame tu hijo. Has vuelto a verte con tu amante. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica. El hombre está en Valencia, Néstor Mir, sobre esta banda, Los Suicidas, una banda mítica, pero realmente para mí desconocida, y con su líder, bueno, por lo menos su líder musical, Ulises Luna. Néstor, me decías que lo buscaste a Ulises Luna en Uruguay, lo buscaste en Argentina, lo buscaste en Estados Unidos. En Estados Unidos tampoco hubo, pero sí que encontraste a la hija de Ulises Luna, ¿no? ¿Dónde, perdona? ¿A la hija de Ulises Luna la encontraste o no? No, tampoco. Porque es un artista, no era un artista visual, un artista plástica. Yo creo que fue Gabriel que él habló con ella, pero yo no llegué a contactar con ella. Bueno, en el artículo de Gabriel Pedroni, entonces dice que incluso la hija es una artista visual, una artista plástica en Buenos Aires, pero que estaba peleada también con su padre Ulises Luna y que aparte creo que ya falleció también. Y entonces, ¿cómo termina la película? Pues la película es que realmente nosotros cuando llegamos al final nos dimos cuenta de que había tomado dos posibles caminos, y uno era que había llegado a Australia y que después de llegar a San Francisco había tomado el camino de irse a Australia a vivir. Y con lo cual pues, nosotros ese viaje no pudimos hacerlo. Sí. O que se había ido a Seattle. Las pistas nos lanzaron hacia esos dos sitios. Y por el camino nos quedamos de saber si realmente estaba en Australia. Estuvimos montando el viaje para irnos para allá. Empezamos también la investigación con grupos de Australia que creíamos que podía haber producido, creíamos que podría haber interesado a Ulises Luna, pero eso como que se quedó en el tintero. Estoy leyendo aquí lo que dice este hombre llamado Gabriel Pedroni, y dice que hubo otras derivaciones de esta búsqueda que vos iniciaste y de esta búsqueda que, digamos, cuando moviste aquí todo cuando pasaste por Montevideo, hubo una revista uruguaya, Freeway, que es una revista gratuita que ya no existe más en Uruguay, un número especial dedicado a la artista María Sauber, con Z, hija de Ulises Luna, que permitió rastrear otros datos laterales sobre la historia de los suicidas. En fin, hubo una exposición de Sauber que se inauguró en Buenos Aires en 1991. La muestra incluyó objetos personales de Ulises Luna y un video de una pelea doméstica entre el padre y la hija. Otro detalle lo aportaba el valenciano Mir, Néstor, que estamos hablando, firmando una crónica en la que contaba, las nuevas pistas. Así que quedó en Australia, y el documental no se llegó a hacerse, pero han filmado mucho. No, porque eso fue una de las cosas que se quedó también por hacer, porque ya sabes cómo son las cosas, los equipos, pues montas un equipo y cada uno tiene una visión de cómo tiene que llevar a término la historia que quieres contar, claro. ¿No? Entonces los amigos que vinieron con nosotros a Argentina y a Uruguay, cuando volvieron pensaron que el material pues que no estaba totalmente como ellos deseaban tenerlo, ¿no? Y entonces se quedó un poco como ahí está. Se desilusionaron de la historia, digamos, porque no había una... No sé si no hubo un gran hallazgo como en The Sugar Man, por ejemplo, con Sisto Rodríguez. Sí, supongo que hubiese pasado algo así, hubiese sido más relevante para ellos, pero también supongo que el método de construcción de la historia como que para ellos iba de otra manera, ¿no? Y ahí se quedó a la espera de que se monte. De todas formas, tanto el documental, los dos viajes, tanto el de Argentina y Uruguay como luego el año siguiente a Estados Unidos, son documentales que están ahí en stand-by, que supongo que si algún día de alguna manera los suicidas aparecen o Ulises Luna aparece o aparece un interés cada vez mayor sobre el tema, pues estoy seguro de que esos documentales se montarán, ¿sabes? Hay una escena, digamos, que vos por lo menos la contás en tu novela, insisto que se puede leer a través del blog de La Máquina de Pensar, una escena que a mí me particularmente... Nunca hablé con René Pietrafese, pero sé cómo es ella, y es extraordinaria la escena, ¿no? Ella se pone a recordar cómo estuvo tocando el piano con Ulises y él mientras cantaba en su casa, y entonces en un momento fue tal el ascenso musical, digamos, ¿no? El mareo que se cayó Ulises, ¿no? Sobre un clave y lo rompió. Sí.
Sí, es que René también fue como ahí como que despegó nuestro interés, ¿no? Es decir, Claro. porque hasta ese momento no habíamos encontrado nada, y Nicolás Molina, que es otro músico que en estos momentos también ha sacado un disco muy chulo ahí en Uruguay, pues nos hizo un poco como de guía, ¿no? Entre la música, entre los músicos uruguayos, para ver quién podíamos entrevistar, y acabamos con ella, y encontrarla a ella fue como una revelación, ¿sabes? Sí. Además de que es una gran música, nos estuvo enseñando su casa con los pianos que tiene ella y cómo hace la música ella, interviniendo en los pianos. Y claro, luego cuando nos contó la historia y todo esto, pues ya como que la lanzó hacia adelante. De hecho, fue ella, la hija de René, la que nos puso en contacto con el siguiente paso de Ulises en Irlanda. Que dice que vamos. Ahora, o sea que vos, digo, el tema con René Pietrafesa también es que ella siempre, cada vez que hablo de esto, también pone su cuota aparte de magia, ¿no? O sea, genera una magia en torno a ella, y esto no es una pavada, ni es una cuestión poética, retórica, lo que estoy diciendo, se produce, digo, sobre todo uno si está cerca de ella, yo lo he visto, lo he sentido. Y en el caso de otra gente que haya estado con Ulises Luna, que haya conversado más allá de René, ¿encontraron? No, la verdad es que, bueno, en Estados Unidos lo más cerca que estuvimos es de otro músico que también había, pero no había hablado tampoco directamente con él, ¿sabes? Es decir, siempre hemos estado como muy cerca de él, pero las personas siempre, como te digo, ¿no? Es decir, gente colateral que lo ha conocido, Sí. cerca de su presencia y de su Siempre talento. estuvo, o sea que si fuera una persecución, siempre estuvo un paso más adelante. Sí, podemos decir eso, que siempre estuvo un poco más allá que nosotros. Bueno, en algún momento esto llegará, o también digo, si alguien nos está escuchando acá en La Máquina de Pensar, si lo conoció a Ulises Luna, un músico de los años 70, protopunk, bueno, pueden comunicarse con nosotros, o bueno, comentarlo, en fin. Néstor Mil, queda hecha el planteo, queda hecha el vínculo, esperemos que esto en algún momento, todas las cosas llevan su tiempo, digamos, dé sus frutos. Pues muchas gracias, espero que también, y que nos siga sirviendo para seguir buscando a Ulises Luna. Nada, un abrazo y mucha suerte, Néstor. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ahora sí vamos a dar otro volantazo, vamos a hablar de poesía, que es un tema más habitual en La Máquina. ¿Por qué? Porque mañana se va a presentar un libro que debería dar que hablar, un libro que es la obra completa de Saúl Pérez Gadea. Para eso le damos la bienvenida a quien hizo la compilación, a quien hizo el prólogo, al editor, Diego Teixeira. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Diego, que has estado hablando en el Tungelé y en otros programas ya, porque mañana presentás el libro, ¿no? Mañana presento el libro a las 19:30 horas, es la convocatoria, en la Dirección de Cultura. Va a estar... Ahí en San José, 11-16, en la esquina Paraguay. Esquina Paraguay. Yo estaba pasando el dato de San Michelini. San José, Paraguay. Paraguay. Sí, y bueno, van a estar como panelistas Álvaro Ojeda, Eduardo Rolán y Alejandro Michelena. Y vamos a hacer lectura. ¿No va a estar Ricardo Pallares? No. Me pareció que había leído. No, Pallares no. No. Va a estar Miguel Ángel Olivera y yo en la parte de la lectura, ¿no? Yo presentaré un poco lo que soy y después iremos intercalando lecturas con comentarios del libro. Saúl Pérez Gadea es un poeta no tan conocido. Yo leyendo tu libro, digo, no lo leí totalmente, pero me sorprendió algo, que es que para alguien que editó un solo libro en vida, ¿no? Tuvo una recepción crítica bastante importante, ¿no? Sí, él publicó a los 18 años un libro, poemas muy extenso que se llama Homo Ciudad, que fue prologado por Gesualdo Sosa, que Gesualdo en ese momento era una pluma importante, era un hombre mucho más conocido de lo que es ahora, ¿no? Un pedagogo, un maestro, un referente, un ¿no? referente cultural, sí.
bueno, y otras recepciones que tuvo a través de la prensa y a través de cartas personales que impresionan mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de gente como Ramón Gómez de la Serna, como Gerardo Diego, como Onetti, Zunfelde, Liber-Falco. Alberto Zunfelde, sí, eso lo mencionaste ahora. Bueno, Álvaro Figueredo. Álvaro Figueredo, de allá de Maldonado. Sí, bueno, Liber-Falco, me sorprende la esquela que le mandó Liber-Falco, ¿no? Sí, muy bueno, reveladora, ¿no? Y la de Onetti, que es impresionante, ¿no? O sea, porque todos sabemos que Onetti no era un tipo de elogio fácil, ¿no? Sí, y él mismo lo dice ahí, después de decirle que le parece un escritor de talento, le dice, tal vez el elogio le parezca tibio, pero me sobran más de un dedo para nombrar tipos a los que le pueda decir eso, ¿no? Cosa que, o sea, realmente es impresionante, ¿no? Dice así, Onetti, dice, con cierta frecuencia aparece alguno o alguna, esto es una carta que se le envía personal a Saúl Pérez Gadea, con cierta frecuencia aparece alguno o alguna mandándome un libro de versos. No entiendo un corno de poesía, dice Onetti. Apenas sirvo para decir que sí o que no. No es pose de modestia, sé de novela mucho más que nadie que yo conozca o tenga razonables probabilidades de llegar a conocer, ¿no? Ahí dijo como que sabía mucho de novela. Claro, sí. Claro que no digo nada de tanta sabiduría porque el asunto no vale la pena, y que de ella nada se me nota cuando escribo. Misterios de la creación artística. Por eso no puedo decirle nada de su libro, pero sí algo de usted. Es indudable que usted tiene talento literario y personalidad. Tal vez el elogio le parezca tibio, pero algún dedo me sobra si trato de recordar tipos de los que pueda decir lo mismo. Después, más adelante, al final, es muy impresionante cómo termina la carta, ¿no? Sí, le digo, dice, yo no había leído el final, pero... Bueno, pero podemos leerlo, ¿no? Sí, léelo. Es Onetti se le permite estas palabras fuera de... Es indudable que usted tiene talento literario, como ya le di, me sobra un dedo en una mano si trato de recordar tipos lo que puede decir lo mismo. Sus conexiones con el país no pasan de sentimentales y deben ser... No es exactamente el país. Con el poesía, ¿no? ¿Con él? Con el partido. Con el partido. No pasan de sentimentales y deben ser tramposas. No aguantará más de dos purgas generales. En fin, comentario bueno. Impresionante, Onetti es impresionante, ¿no? Es muy gracioso, todo él es impresionante. No crean nadie, ni siquiera en Onetti, le dice al final, ¿no? Escriba para usted, preocúpese de ser usted y exclusivamente usted mediante lo que escriba. No hay otra manera de ser. Cáguese en todo el mundo y convénzase. Mantenga la convicción de que Saúl Pérez es el sentido del universo. Saludos y gracias. Sí, ese final es impresionante, pero aparte es muy coherente con lo que decía Onetti, ¿no? De sí mismo, o sea, ¿no? De olvidarse del resto del mundo y escribir para uno mismo. Claro, pues es esa la actitud, ¿no? que hay que tener a la hora de la creación, ¿no? O sea, yo mantengo la misma, tal vez no tengo el mismo lenguaje, pero tengo la misma convicción, o sea, y eso es lo que hace que Pérez Gadea a mí me resulte uno de los poetas más interesantes de nuestra literatura, ¿no? O sea, su obra prácticamente ha quedado casi toda inédita, pero o sea, yo no dudo en afirmar que es único en nuestro país, o sea, por la fuerza, por la contundencia, por ese lenguaje tan auténtico que tiene, ¿no? Es un poeta visceral, ¿no? Sí, ¿no? Es muy visceral, muy visceral. De alguna manera, viene a romper con eso que yo expongo al principio del prólogo, ¿no? Esa tendencia en el Uruguay a diluir todo concentrado medianamente agresivo, como decía Carlos Real de Azúa, ¿no? Sí. En nuestra literatura, como en nuestra historia política, parece haber sido inevitable la inclinación por los arreglos y la dilución de todo concentrado medianamente agresivo. Sin duda podemos estar de acuerdo con Real de Azúa. También nuestra literatura ha generado eso que se haya dado en llamar raros, que es precisamente escritores que han de alguna forma sido aislados o han estado, digamos, en la periferia
de la literatura y del conocimiento público, ¿no? Sí, sí, o sea, es una consecuencia ineludible, ¿no? De todo eso. O sea, aquellos que son intensos se han quedado como aislados y como decían, como pedía Netti, escribiendo casi para ellos. Claro, claro, pero es la diferencia que hay entre, bueno, se ve mucho, ¿no? La gente que escribe para que los demás lo lean, ¿no? Y la gente que escribe para expresarse, ¿no? Y la gente que escribe para expresarse, como dice Ionetti, se caga en todo el mundo. Igual a mí es una actitud, vamos a decir, que la podemos relacionar con aquello de Rilke, ¿no? De escribir porque necesita. Sí, bueno, la famosa pregunta que le hace Rilke en Cartas de un joven poeta, le dice, usted tiene que pensar si es posible pasarse sin escribir, si puede pasar un día, una semana, un mes, si lo logra, siga sin escribir, ¿no? Es decir, solamente escriba si es imperativo, si es imposible pasarse sin escribir, entonces dice, porque ahí estará escribiendo para usted. Claro, sí. A veces te digo por mi propia experiencia como poeta, digo, la cosa me parece que no es tan fácil como lo plantea Rilke, porque a veces uno, sobre todo cuando gente es como, en mi caso, yo soy una persona que a la hora de escribir, por ejemplo, no me gusta andar reiterándome. Es una cosa que se ve poco también, ¿no? O sea, generalmente la gente agarra como una onda y escribe. Por tratar de escribir poesía y no... ¿Qué quiere decir reiterarse para vos? Yo en mi caso particular, yo intento buscar nuevas maneras de expresarme. O sea, vamos a poner el caso... La idea de que cada libro sea distinto, sea diferente. Algo sí, ahí está. Yo si ya armé un libro y cuando estoy escribiendo me sale seguir escribiendo igual, pues lo dejo. Por otro lado, también a veces la vida te impone rutinas y cosas que... Bueno, Rilke vivía solamente para eso. Claro. O sea, Rilke era una persona que... no tenía que salir a trabajar, entonces así es más fácil, ¿no? Tener esa contundencia, ¿no? Y de todas formas siempre implica un gran sacrificio. No, claro, por supuesto que sí. Porque lo que a mí no me cierra, digamos, de este discurso y todo, digo, soy muy sincero, ¿no? Tanto Dionetti, bueno, Mario Lebrero también decía lo mismo, de que hay que no darle bolilla a nadie y hay que escribir solo para sí y solamente para lo que uno realmente le salga y lo que hay que ser auténtico, en fin, y lo entiendo, eso se puede entender, pero también es cierto que el que escribe quiere comunicar, quiere que alguien lo lea, y ellos mismos lo que escribían no lo metían en un cajón y se sentaban encima, intentaban llevarlo al editor y entonces peregrinaban para que los editaran, a veces sí, a veces no, digo, ¿no? Es decir, esa es como que yo veo una cierta contradicción en eso. Sí, bueno, o sea, evidentemente existe eso. El tema es, bueno, hasta dónde se hacen concesiones y hasta dónde se hace un discurso que no sale de la norma y de lo que pueda ofender o que pueda salir de lo políticamente correcto. Sí, o no jugársela, vamos a decir, estéticamente. O sea, yo qué sé, se dio mucho, por ejemplo, cuando se planteó aquella disyuntiva de el arte comprometido y no, viste, que era un discurso, o sea, era una óptica un poco falsa la de esa discusión. Cuando el planteo era, bueno, hasta dónde el compromiso político implica concesiones artísticas, hasta dónde a una ideología, a un discurso político, a una bandera, a lo que sea, hasta dónde, o sea, si no sucede que en algunos casos la actitud artística es suplantada por una actividad
Que en realidad esa actividad, digamos, sería lo que el público espera, determinado público espera, digo, porque ahora Sí. ya pasaron los tiempos del compromiso político y ahí puede haber otro Claro, tipo que también de es compromiso público, engañoso, ¿no? Sí, también es engañoso porque cuando se dio todo aquel tema, ¿no? Sobre todo que se vio mucho en la canción, ¿no? La canción comprometido, la canción o la canción, no sé, no comprometida, Sí, sí, yo qué sé, no sé romántica. cómo llamarle, no, porque no tenía por qué ser romántica, ¿no? Pero Sí, se lo en veía como un aquel disvalor, sí. en aquel momento se valoraba en muchos casos solo por eso, Ujú. sin interesar lo artístico. Sí, está claro, Entonces está claro, había sí, 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 mucha sí. basura Sí, 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 que está claro, se está claro. valoraba, Ujú. y a la hora que pasó la moda, que muchos se desencantaron porque hubo un quiebre a la hora de la caída del muro de Berlín, la caída de, Sí, 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 de la sí. Unión Soviética y todo eso. Hubo mucha gente que se desencantó, hizo borrón, cuenta nueva, y en ese borrón hablo de gente del público, ¿no? General, que escuchaba esas canciones y se entusiasmaba porque libertad, aplauso porque Claro. dijo libertad, Sí, sí, sí. y borraron artistas buenos junto con lo que había de sí descartable, ¿no? Sí, yo lo que te digo, de alguna forma, es que es cierto que lo que está diciendo es lo que pasó en una cuestión muy concreta de Uruguay, en una época, pero que quizás esa es la historia de toda la cultura, digamos, ¿no? Es decir, el público espera determinada cosa, hay una expectativa, y aquellos que la cumplen es más fácil que triunfen, y aquellos que no estén pensando en esa expectativa, sino que estén pensando en sí no mismos. no deja de ser una moda. O sea, algunos claro. esperan que Shakira haga lo mismo que hacía antes, y otros esperan que un cantor comprometido, entre comillas, Claro. vuelva a decir la palabra libertad, No, y y aparte, quejarse. digo, ayer comenté esto, que voy a volver a comentarlo ahora, digamos, hablando con un escritor hace relativamente poco, él me decía que era muy crítico, digamos, de aquel compromiso político literario, y yo le decía en un momento que en determinado momento como que la gente quería que le dijeran qué hacer, ¿no? Y ahora en este momento las librerías, la mitad de las librerías son de autoayuda, que también de alguna forma le están diciendo qué hacer, digamos. Puede ser, hay algo de eso, digamos. Yo no pierdo la noción de que el público en general es una masa. Bueno, pero hay nichos, hay gente que... Hay nichos. Hay públicos que son distintos. Y Hay siempre nichos, cosas, pero sí. incluso los nichos se transforman en una pequeña masa, y que esperan siempre lo mismo. O sea, siempre hay un comportamiento como de público que espera por moda, vamos a decir, una expectativa, ¿no? lo que yo Una te decía, expectativa. Sí, Bueno, sí. el tema es escritores como como Saúl Pérez Gadea, no les interesa esa expectativa. Claro. O sea, escribieron más allá de la expectativa. Ahí está, porque si coincide a veces lo que ellos escriben con la expectativa, tienen un gran éxito, y si no coincide, no los conoce nadie. Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno. Saúl Pérez Gadea, por ejemplo, es un tipo que tiene su cuota de compromiso político. Tú lees textos en los que notás que hay un componente social, incluso poemas que de repente son más íntimos, sí. ¿no? Poemas, por ejemplo, los poemas del último libro, que es uno de los mejores poemarios La Puerta Abierta. Para mí es uno de los mejores poemarios que se han escrito en este país. Ese libro tiene una libertad creativa impresionante. O sea, la libertad con que maneja el lenguaje es increíble. Y aún así, o sea, tú lees que hay ciertas notas sociales, ¿no? Pero no lo hace como un discurso político, hace un discurso poético. Ahí es donde está el meollo del asunto. Sí, o sea, no es estamos accesorio. haciendo poesía, estamos haciendo arte. Bueno, se trata de hacer un discurso artístico y no un discurso político. El discurso político puede estar ser parte de él, pero no ser el discurso
fundamental. Sí, de todas formas, también te tengo que decir algo. En arte, si algo no se aplica nunca, son las generales a todo, ¿no? O sea, esto que estás diciendo vos, se puede estar de acuerdo, pero puede haber un poeta que escape a eso y que cree de otra forma, digamos. Puede haber poetas... Es decir, porque o sea, lo que tiene el arte es eso, que en general puede haber generalidades, pero no hay absolutos. Sí, claro, no hay absolutos. Yo lo que planteo que para que un artista sea un buen artista, un gran artista, el discurso que tiene que poner más énfasis es en el discurso artístico, es en el lenguaje artístico, es en la materia artística que está manejando, porque puede haber un discurso muy politizado y que sea artísticamente maravilloso. Juan Gelman, por ejemplo. O sea, sí, hay otros casos, José Martí, Neruda. Pero ¿por qué? Porque no puso en primer plano lo político, o lo político no hizo a un lado lo artístico. ¿Entendés? O sea, no se trata de, quiero decir esto y lo digo, sino, a ver, ¿cómo lo digo? Claro, ¿no? claro. Siempre creo que volvemos a lo mismo en el arte, que es lo fundamental es yo lo decía ayer hablando de cuentos o de novelas, que lo fundamental no es el argumento, sino es la visión personal, ¿no? Es decir, cómo los temas en poesía son siempre los mismos, si se quiere, pero el tema es cómo lo ve uno personalmente, ¿no? Sí, el hombre es el mismo siempre. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde? Pero al pasar por el matiz personal, y ahí está el tema de lo que dice Onetti, fíjese en usted mismo y escriba para sí mismo. En ese sentido se entiende perfectamente que ese matiz personal si es personal es único. Y eso es lo que yo veo en Saúl Pérez Gadea, que me parece un caso único en la literatura uruguaya por la intensidad de su discurso. O sea, no existe en la literatura uruguaya otro poeta que tenga un discurso con esa intensidad que tiene, con esa sí, fuerza y visceralidad. Aquí dice Gesualdo algo que lo escuchó a los 18 años o antes incluso. Dice Gesualdo, Saúl Pérez leía tropezones, comiéndose palabras, barbotando otras, escupiéndolas, rápida, con una velocidad de avión de propulsión a chorro. Mal leía sus versos largos y ardientes, fosfóricos, azufrados, encadenados los unos a los otros más que por su ritmo verbal o por los viejos trastos de la arquitectura poética, esos elementos que Mairena llama temporales y que sirven para poner la palabra en el tiempo, por la secuencia de su dramatismo vivido, por la densidad de miserias poéticas que trasuntan, que sudan arrebañados, por la miríada de engendros que desatan todas las cosas que están en la luz y en la tiniebla, en la embriaguez de la realidad y en la embriaguez mental. Y bueno, me freno porque él sigue y después dice que esa catarata tiene que ver que estuvo detonada por la lectura de este libro, ¿no? Claro. Sí, él quedó muy impresionado, ¿no? Cuando conoció a Saúl Pérez y escuchó esa obra, ¿no? Y dice de una cosa que me parece importante de Saúl Pérez, que es testigo aparte. Ajá. O sea, que es testigo de su tiempo, de su momento, ¿no? Sí, sin duda. Un testigo muy particular, porque tiene... Yo ahí planteo una dicotomía que me parece bastante interesante, ese planteo que hago de la crisis que se genera entre una ficción individual con una ficción colectiva que la absorbe y la asfixia, ¿no? O sea, de alguna manera eso es digamos, la lectura que se puede hacer bueno, de los conflictos que tenemos todos con la sociedad, ¿no? O sea, cómo nos sentimos a veces aplastados por una cantidad de situaciones, de costumbres, de cosas que se consideran normales y que uno a veces dice, pero
no encajo, ¿no? No claro, estoy claro, encajando. Y vos también lo mencionás, y un poco para ir terminando, porque digo, vamos a hablar después de eso, de Saúl Pérez Gadea. Yo creo que vale la pena hablar más en extenso y hablar con otras voces que hablen acerca de este poeta, Saúl Pérez Gadea, que no dijimos cuándo murió, eso no dijimos. En el 69. En el 69. Murió con 37 años, una persona muy joven. Bueno, es una persona que cuando uno lee su poesía se da cuenta que una persona que sufrió mucho. Y, ¿no? y vos lo vinculás con alguien joven también de la literatura, bueno, franco-uruguaya, que es lo... Bueno, es una persona que cuando uno lee su poesía se da cuenta que una persona que sufrió mucho. Y, ¿no? y vos lo vinculás con alguien joven también de la literatura, bueno, franco-uruguaya, que es Lautrémont, ¿no? Lautrémont en el sentido de... Claro, hay una parte de su poesía que la vinculo por el lado de un lenguaje que lo acerca hacia lo maldito, ¿no? O sea, que no es una pose, ¿no? O sea, porque eso también se ha visto, ¿no? Aquel que posa, sí, medio dark. No, claro. no. O sea, es más bien por lo que te decía yo, ¿no? Esa expresividad tan fuerte, No, y aparte cierta uno se puede acordar fantasmagoría, o cierta también, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo es? Cierta, habla del tema infernal, también lo dice Gesualdo en un momento, ¿no? Pero bueno, Diego Teixeira, se nos fue el tiempo, simplemente para invitarlos, mañana este libro va a ser presentado, mañana jueves, a las 19:30 en Punto de Encuentro, ahí en la Dirección de Cultura, en San José 1116, esquina Paraguay. Va a haber unos poetas hablando, va a estar Diego Teixeira, se va a vender el libro también a precio promocional. Precio promocional, sí. Así que están todos invitados. Gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarme. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al escritor argentino Pablo Judkowski, que viene a presentar una novela editada en Argentina, pero la va a presentar aquí este viernes. Vamos a estar con Pablo y con la gente de la editorial. Que lo pasen muy, pero que muy bien. Hasta mañana.